¿Vos te das cuenta de que cuando yo te digo que vamos a hablar de la escena no apta para todo público de It, vos sabés de cuál te estoy hablando? A pesar de que el libro está lleno de escenas de abusos y asesinatos súper sangrientos, súper descriptivos, que no le darías para leer a tu hermanito de 13 años. Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Babu y sí, hoy vamos a estar hablando de la escena de It, esa escena por la que todos decimos ¿qué pasó? ¿Qué falló en este libro? ¿Por qué es tan controversial la escena de It? Voy a aclararla por si no estamos en sintonía todavía. Esta escena que solo sale en el libro, en ninguna de las adaptaciones de cine, menos mal, en la que Beverly y sus amigos tienen relaciones sexuales en los túneles, casi por llegar a su encuentro con la criatura It. ¿Estabas pensando en esa? ¿No? ¿Estabas pensando en otra? Ah, ok. No, sí, estabas pensando en esa. Ok, vamos bien. ¿Qué pasa con esta escena? ¿Por qué es tan controversial? ¿Por qué nos hace tanto ruido en la mente? ¿Por qué nos ha quedado tan marcada en nuestras mentes después de años de leer el libro? Es como la escena que más recordamos, quizás. Puede haber otras muy icónicas, pero suele ser más gracias a las pelis que al libro como tal. La escena de Georgie con el barquito hablándole al payaso, sí, la recordamos, pero porque es muy visual. Esta, por otro lado, no la tenemos en imágenes y aún así la recordamos para toda la vida. Y mucha gente dice como, ¿por qué la escribió? ¿Qué le llevó a hacer esta escena tan innecesaria? Y hay mucha otra gente que la defiende, que averiguó, que investigó un poquito y que, bueno, le da algo de razón a King, porque él dio sus razones de por qué escribió esta escena y hoy te voy a estar contando un poquito de eso. Pero antes voy a empezar robándole unas ideas a mi amiga Fran Urriola, que ella hace unos años hizo una lectura conjunta de este libro con unas amigas suyas y platicaron de esta escena. Y ella llegó a una conclusión que me pareció muy interesante, que al día de hoy la comparto y se las comparto. Ella cuestiona, o más bien pone en la mesa, el significado de la sexualidad como tal en la sociedad, en una sociedad más ochentosa, pero al día de hoy sigue siendo algo así. Es entender el cómo vemos el encuentro sexual, esa intimidad que quizás al día de hoy ya no lo vemos tan así, pero en ese momento, al menos lo que se hablaba, no lo que se hacía, porque yo creo que en todas las épocas se ha hecho todo. El hablar de tener relaciones con otra persona era un momento muy íntimo, era una conexión única. Y como humanos que somos, vemos esta conexión como la verdadera, la última instancia, la única forma de unión profunda. ¿Qué otra cosa podría haber hecho King para representar este tipo de unión tan profunda, esta conexión para toda la vida? Es más bien por ahí el camino por el que hay que pensar esta escena, más como una representación humana de cómo entendemos la conexión máxima. Es así como en las pelis no lo muestran de esta manera y tenemos cierta complicidad quienes sí leímos esta escena, quienes leímos estas 1503 páginas y terminamos de enganchar esta conexión, esta amistad que va más allá de una amistad. Es como jamás hemos vivido una amistad tan intensa y tan cómplice. Estos 7 niños son una unión verdadera, ¿no? Creo que va por ahí. ¿Qué te parece? A pesar de lo choqueante que es esta escena y toda la descripción que hace King, porque King es descriptivo hasta el final, cuando la lees y no solamente fuera de contexto, cuando tenés todo el libro detrás, todo lo que viven estos niños, y le sumás esta escena, terminás de entender esa relación que forman. Porque recordemos que lo hacen justo antes de enfrentarse a It, cuando están un poco perdidos, asustados y que no saben muy bien cómo va a funcionar, cómo van a seguir. Pasa esto y de ahí todo cambia para ellos. Por cierto, ya te enteraste de los cambios que hice en mi Patreon. Si te suscribís en el nivel 2, te voy a estar agregando a mi lista de mejores amigos en Instagram y vas a poder estar viendo más de cerca, más en el día a día, las cosas que voy leyendo, lo que voy pensando y también un poquito de las series que estoy viendo, las películas, qué me parecieron, si me gustaron o no. Es otra pequeña forma, además de las láminas literarias que voy haciendo mes a mes,
de agradecerte tu apoyo en todo mi contenido, tanto en YouTube como en Instagram y otras redes sociales. Una pregunta es, ¿las descripciones están de más? Yo tengo dos formas de ver la respuesta a esta pregunta. Por un lado, podemos notar que toda la escena está más bien desde un punto de vista de Beverly, la mujer del grupo, la única chica, que ella no solo da su consentimiento, sino que incluso da la idea de, bueno, esta es nuestra forma de unirnos. Él nos va a retratar sus emociones, sus sentimientos, lo que va sintiendo corporalmente incluso. De los chicos no tanto, es más desde el punto de vista de ella. ¿Qué pasa con esto? Por un lado, podemos decir que King es un baboso, un morboso, que está queriendo meterse en la mente de una niña, de una chica, siendo un hombre adulto, que no podemos evitar pensar que este libro encima lo escribió en sus épocas más oscuras de su vida. Entonces decimos, Stephen King es un tipo oscuro, verde. O si realmente King tiene un corazón feminista y quiso retratar a esta chica que tuvo la libertad de elegir, siempre pensando esta escena en un contexto literario, en un contexto de ficción, que sabemos que es una niña de 11 años, pero en un libro en el que muchas cosas son metáfora o escenas para poner en vista cosas que pasan en la vida real. Teniendo en cuenta esto y viéndolo desde una mirada feminista, esta chica tuvo el consentimiento y tuvo la oportunidad de poner su satisfacción personal en primer lugar. Recordemos que no es la única vez en el libro en el que se habla de la sexualidad, de la vida sexual de Beverly. A lo largo de todo el libro estamos viendo este abuso psicológico, corporal que tiene el padre con ella. A veces nos dejan la duda, pero muchas veces nos confirman que sí, que ella vive ese tipo de violencia. Después también con su esposo cuando es adulta. Incluso en su miedo, en su terror. ¿Cuál es? Ella le tiene el miedo a la sangre. Podemos verlo como una representación de la menstruación. Ella le tiene ese miedo a hacerse mujer. ¿Por qué? Por todas las palabras que le da su padre sobre el tema. Sos mía, Beverly, sos mi chica. ¿En qué sentido se lo dice? No se lo dice como sos mi hijita, no. Y como te digo, existiendo esas escenas, ¿cuál es la que nos perturba? La de Beverly estando con sus amigos en un ambiente mucho más libre y de consentimiento. No ese momento oscuro con su padre o con su esposo también. ¿Cuál nos perturba más y por qué? Otra forma de responder a esta pregunta que yo me hago de si las descripciones eran realmente necesarias es pensar, una cosa sí, es que exista esta escena, bueno, hasta ahí te lo acepto. Pero ¿cómo te lo escribe King? Que escribe cada detalle. Si no lo recordás, agarra tu libro y léelo por tu cuenta. Se llega a percibir cierta morbosidad en el asunto, en el momento. Cuando estás leyendo, decís como, ay, no sé si quiero seguir leyendo esto, pero te queda tan poquito para terminar el libro que bueno, decís, lo sigo. Y después analizando decís, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Y acá estamos, en este video, pensándolo. La cosa es, te voy a responder a la pregunta con otra pregunta. ¿Llega a describir de esta misma forma tan detallada los asesinatos, los abusos, toda la sangre, toda la tortura? Este libro también nos habla de discriminación homosexual por el color de piel. Sí, yo creo que sí, nos lo describe todo como muy detallado y esta escena no es la excepción. En 2017, hace no tanto, King responde a lo que se habla de esta escena, que al día de hoy se sigue hablando de esta escena del libro que salió en los 70s, en los 80s. Y en el 86 se publica este libro. Bueno, ¿qué dice King? Esto. Me es fascinante la cantidad de comentarios sobre esa única escena de sexo entre los múltiples asesinatos infantiles que hay en el libro. Esto debe significar algo, pero no sé muy bien qué. Vamos a hacer una pausa. El mismo King está diciendo que este libro algo significa. Este libro él lo llena de cuestionamientos morales, nos hace cuestionarnos todo el tiempo qué está bien, qué está mal, qué nos parecen las escenas. Muchas veces he leído incluso que dicen, ay, Stephen King que es un racista por los personajes de este libro. Él no piensa como sus personajes, él simplemente los cuestiona, al igual que nosotros, los pone en una novela para que nos cuestionemos estas cosas, para que pensemos en todos los asesinatos infantiles, adultos también hay. Yo no dejo de pensar en el de Adrian, que lo asesinan solo por ser un chico gay. O más bien, lo golpean por ser gay. Pennywise,
no sé si hace mucha diferencia a la hora de comérselo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la escena que más nos perturba? King agrega en esta misma entrevista: realmente no pensé en el aspecto sexual. El libro trata del paso de la infancia a la adultez. La gente adulta no recuerda su niñez. Ninguno de nosotros recuerda lo que hizo de niño. Creemos que recordamos, pero no lo recordamos como si realmente hubiera pasado. Intuitivamente los perdedores sabían que debían estar juntos nuevamente. El acto sexual conectó la infancia con la adultez. Y luego hace una comparación con el túnel de cristal que hay en la librería, que divide la parte de sección para niños y sección para adultos. Él habla que es otro tipo de puente. Es un paso para mostrar esta conexión entre la niñez del grupo de los perdedores con su adultez, que en el libro nos lo va relatando par con par. Es también como te hablaba en El miedo de Beverly, que vemos un cambio entre el ser una niña y ser una adulta, toda esta sangre que hay entre medio. Los tiempos han cambiado desde que escribí esa escena y hay mucha más sensibilidad acerca de esos temas en el día de hoy. Yo creo que no es que hay más sensibilidad, sino que nos animamos a hablar las cosas, que no las escondemos, no son tan tabú como en la época en la que salió este libro. Porque todas estas palabras clave que estamos diciendo en este video están maneadas, son complicadas en una conversación diaria. Entonces, a lo mejor en la época en la que salió It, en el 86, es más bien un asunto de que cuánta gente leía Stephen King, cuánta gente se tomaba en serio el género del terror, porque este era el libro de terror del momento, y ya, no se lo veía como, wow, qué temas profundos que está tratando este libro. Ahora que estamos así en YouTube, nos ponemos a analizar cada cosa que vemos y leemos. No solo que nos ponemos a analizar, sino que queremos exteriorizarlo y compartirlo. Ahora empezamos a decir, che, charlémoslo, che, ¿qué pensás de esto? Quiero saber, de verdad, ¿qué pensás de esta escena? ¿Te horrorizó cuando la leíste? ¿O trataste de entenderla? ¿Le diste algún otro significado que yo no haya dicho? Ahora te das cuenta por qué tardé tantos años en hacer este video. Era como muy controversial. No solamente la escena, sino el hablarla, el discutirla, de alguna manera justificarla. Es complicado. Y ya, yo me voy a despedir, pero te veo en mi próximo video. Bye.